Muy buenos días. Ana Josefina Mujares Ávila, doctora en Ciencias Odontológicas, y les voy a presentar nanocompuestos de polímeros de arcilla para aplicación dental. Bien, los compuestos a base de monómeros metacrílicos se utilizan ampliamente como base para la preparación de varios materiales para aplicación dental. Para mejorar algunas propiedades tales como la resistencia a la flexión, módulo de flexión, tracción diametral, resistencia o fuerza de unión, se han utilizado estos rellenos inorgánicos dispersos a escala nanométrica en lugar de rellenos micrométricos. Los minerales arcillosos en capas, como la mononita de sodio, se encuentra entre las capas inorgánicas nanométricas más utilizadas, ya que el espacio entre capas está ocupado por cationes como sodio y calcio, que pueden intercambiarse por cationes orgánicos para hacer que los minerales de la arcilla sean compatibles con una matriz de polímero. Se clasifican en intercalados y exfoliados. En el intercalado, el polímero permanece en su orden de configuración entre capas minerales de la arcilla, y en el exfoliado esta configuración desaparece y se dispersa en la matriz polimérica, actuando como microrrelleno, proporcionando además un mayor contacto interfacial entre la fase orgánica y la inorgánica. Se ha utilizado como relleno inorgánico en la formulación de selladores, adhesivos y composites para restauraciones dentales, aprovechando el efecto catiónico que permite cambiar un mineral arcilloso hidrofílico en un mineral arcilloso hidrofóbico compatible con una matriz polimérica. La mormonionita de sodio se ha utilizado para obtener varios tipos de nanocompuestos poliméricos arcillosos, gracias a la incorporación de moléculas de agua en el espacio entre capas que provoca su separación, aumentando el espacio entre capas, que hace que la exfoliación o la intercalación de capas de minerales arcillosas sea más fácil. Teniendo en cuenta esto, nos planteamos evaluar el efecto de contenido de monmorillonita de sodio añadido de dos maneras, tal como se recibe y disperso en agua, sobre resistencia a la fricción y módulo de fricción, grado de conversión, viscosidad de cizallamiento en estado estacionario y viscosidad compleja de un viscopolímero GMA-TEGM, donde se evaluaron las propiedades químicas, mecánicas y reológicas de una resina de copolímero bis-GMA-TEGM experimental, agregando monmorillonita de sodio sin tratamiento o dispersa en agua al 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 partes por ciento de resina, y como control la resina bis-GMTA sin monmorillonita de sodio. Para esto, la determinación del contenido de agua de la monmorillonita de sodio se llevó a cabo mediante análisis termogravimétrico. Las curvas resultantes de pérdida de masa con respecto a la temperatura evidenciaron dos puntos principales de pérdida de peso que se observaron en un rango de temperatura de 25 a 96 grados centígrados y de 96 a 149 grados centígrados. El primer paso de pérdida se atribuye al agua entre partículas que se absorben en la superficie externa de las capas minerales de arcilla, y la segunda se atribuye al agua en el espacio entre las capas, con una pérdida de masa de 13.7% posterior a esta temperatura. Sin embargo, la pérdida ya no fue significativa. La monmorillonita de sodio dispersa en agua se preparó premezclando una proporción de masa de 1 a 1.5 de agua por formar una suspensión. La incorporación de monmorillonita sola y con agua en el monómero bis-GMA se logró mezclando durante 5 minutos utilizando un agitador de hélice. Simultáneamente se agregaron a otro vaso de precipitado de 50 mililitros que contiene monómero TEGMA, 0.2 partes por ciento de camforquinona como fotoiniciador y 0.8 partes por ciento de 4-EDMAD como coiniciador, y se mezcla con agitador de imán hasta lograr la disolución total del sistema iniciador. Posteriormente se incorporó el monómero TEGMA y los iniciadores en la mezcla de bis-GMA monmorillonita sódica. Finalmente se llevó todo esto al ultrasonido durante 1 hora para obtener una dispersión homogénea de la monmorillonita de sodio. Se evaluó siguiendo las especificaciones proporcionadas por ISO 440, que es basado en polímeros y materiales restaurativos fotopolimerizables. Se prepararon 5 barras de bis-GMA-TEGMA con monmorillonita sin curar
en moldes de 2 por 2 por 25 milímetros. Posteriormente, fotopolimerizaron y se almacenaron en agua destilada a 37 grados centígrados durante 24 horas antes de ser sometidos a flexión de 3 puntos. La prueba se realizó en máquina universal de pruebas Instron universal con una carga de 1 kilonewton a velocidad de 1 milímetro sobre minuto. El grado de conversión de las muestras fue determinado por espectroscopía infrarroja utilizando una transformadora de Fourier y el espacio entre capas de la mormonionita de sodio se evaluó mediante difractómetro graduado de haz paralelo. Se observó mediante microscopía electrónico de barrido de 500 a 1500 magnificaciones, la superficie de la fractura y las propiedades geológicas se evaluaron en estado estacionario y isolatorio en un régimen viscoelástico lineal. Respecto a los resultados de resistencia a la flexión y módulo de flexión, los valores de fuerza de flexión para las muestras de resina aumentaron con el contenido mineral arcilloso hasta un valor máximo de 87.99 megapascales para un contenido de mormonionita al 0.3 partes por ciento de resina, lo que representa un aumento aproximadamente del 27% en comparación con la muestra control que fue de 69.29 megapascales y disminuyó a mayores concentraciones de minerales arcillosos. Atribuido esto a la tendencia de las partículas de la mormonionita a aglomerarse, actuando como un concentrado de tensión en su lugar. Con respecto a las muestras de los nanocompuestos poliméricos de arcilla que contienen la mormonionita con agua, para todos excepto 0.1 partes por ciento de resina, los valores fueron superiores a la muestra control, obteniendo un valor máximo de 92.27 megapascales cuando se utilizó un contenido de 0.3 partes por ciento de mormonionita con agua, lo que representa un aumento del 33% en comparación con la muestra control, que fue de 69.29 megapascales. En cuanto al resultado del módulo de flexión, la mormonionita dio un valor de 2.28 gigapascales usando 0.4 partes por ciento de mormonionita con agua. El valor aumentó a 2.37 gigapascales, lo que representa valores significativamente estadísticos altos que muestra respecto al grupo control, y este comportamiento puede explicarse por el hecho de que el módulo de flexión depende principalmente en la capacidad de transmisión de las tensiones entre el relleno y la matriz del composite, y esto depende más de la interfaz que de la carga de la concentración. El grado de conversión de los materiales fotoactivados depende de varias características de los materiales, mientras que en los rellenos inorgánicos es mínimo, y es bien sabido que la opacidad de la partícula de mormonionita de sodio puede tener un efecto negativo en la conversión del doble enlace durante el proceso de polimerización, lo que puede causar una disminución en las propiedades mecánicas de la resina compuesta. Sin embargo, la presencia de capas minerales de arcilla no disminuye significativamente el grado de conversión en ambos grupos e indican capas minerales arcillosas en su mayoría intercaladas y no exfoliadas. Las microfotografías de la superficie fracturada de la muestra de control, que son la figura 3A y B, revelaron un frágil comportamiento quebradizo y marcas en forma de cintas en la dirección de propagación de la fractura, como podemos observar, que son típicas de los polímeros frágiles. Por el contrario, cuando se añadió la mormonionita en las figuras C, D, E y E, difería mucho de la muestra control, que se atribuye a una dispersión homogénea de la mormonionita de sodio en ambos grupos. La curva de rayos X para mormonionita muestra una reflexión principal en 5.8 grados correspondiente a un espacio entre capas de 15.2 amperes en la figura A, y el difractograma para la muestra de mormonionita con agua muestra una reflexión de 4.5 grados correspondiente a un espacio entre capas de 19.4 amperes en la figura D. Este aumento en el valor se atribuye a un mayor contenido de agua, y la curva de resina con mormonionita muestra la presencia de una reflexión de pico de 2.3 grados correspondiente a un espacio entre capas de 38.6 amperes. Mientras tanto, la mormonionita con agua muestra una difracción de 2.6 grados correspondiente a un espacio entre capas de 33.6 amperes. El movimiento del mineral de la arcilla de reflexión facial hacia un ángulo inferior nos está indicando la formación de una estructura intercalada, mientras que el ensanchamiento de pico y la disminución de la intensidad indican un intercalado desordenado o estructura esfoliada, debido a un aumento del espacio entre las capas producido por la introducción de las cadenas poliméricas de este bis GMAT.
Respecto a sus propiedades geológicas, se usa comúnmente nanocompuestos para evaluar la interacción entre partícula y partícula, que es la fase dispersa, y la interacción entre matriz partícula-polímero, que es la fase continua, así como para caracterizar las propiedades del material en flujo. La primera figura muestra la resina con mercurio al 0.3 partes por ciento sin curar, donde se observa que aumentó la viscosidad a baja velocidad de ensayamiento y mejoró drásticamente la característica de adelgazamiento, que es típica de nanocompuesto exfoliado. Las pruebas de flujo de corte oscilatorio son más invasivas que la del estado oscilatorio, donde la muestra se somete a una pequeña tensión bajo una frecuencia dada. Por esta razón hay un drástico comportamiento de adelgazamiento, mostrando un comportamiento de viscosidad constante en casi todas las frecuencias del rango estudiado, excepto en frecuencias muy bajas de 0.1 y 0.2 rads, donde todas las muestras mostraron un ligero comportamiento de adelgazamiento por cizañamiento. Las muestras de la resina de monmorillonita mostró la viscosidad más alta de todas las muestras, la que puede atribuirse a una buena dispersión e intercalación de las capas minerales arcillosas. En tanto que, como conclusión, tenemos los valores de resistencia de flexión obtenidos de monmorillonita sola y con agua fueron más altos, superiores a la norma estándar ISO 4049, que la muestra, incluso que la muestra control. Esto debido a la transferencia efectiva de tensiones de la matriz polimérica a las partículas de monmorillonita de sodio. La presencia de partículas de monmorillonita con y sin agua no disminuye el efecto de la irradiación al polimerizar la resina. Esto debido a la intercalación y el bajo contenido de minerales arcillosos. Además, se puede observar una superficie rugosa mediante la microscopía electrónica de barrido que evidencia interacciones electrostáticas entre el mineral arcilloso y la matriz polimérica. Además, mediciones geológicas evidenciaron interacciones mejoradas entre la monmorillonita y la resina por la dispersión y la intercalación de las capas minerales arcillosas que hay con la monmorillonita con agua. Bajas propiedades vicolásticas de esta monmorillonita con agua nos evidencian pobre dispersión de las capas de arcilla y presencia de agua en el espacio entre partículas, evitando que interaccionen estas mismas. Y finalmente, estas dos muestras, monmorillonita con y sí, tienen un comportamiento similar en grado de conversión y propiedades mecánicas. Gracias.